Esto es Cosas que no nos dijeron. Nos encanta cada nuevo capítulo que podemos tener en Cosas que no nos dijeron, así es que te damos una cordial bienvenida porque este tema yo creo que nos va a enseñar muchísimo. Quizás estás pasando por aquello, quizás tienes a alguien cerca y por eso queremos también que juntas, porque tenemos una nueva invitada aquí en este capítulo, Carito, podamos aprender. Hola, Así Carito, ¿cómo estás? Hola, Verito, qué gusto es compartir en este episodio nuevo de Cosas que no nos dijeron. Y es verdad lo que tú decías, Verito, vamos a compartir un tema que se habla poco o ya se está empezando a hablar, ya lo empezamos a escuchar, y es sobre, no nos dijeron que uno de nuestros hijos tal vez podría nacer con una condición especial. Y en este caso queremos centrarnos en hablar sobre el autismo y por eso tenemos aquí a Ana María Cabezas. Ella es una mami súper linda que Mamá de atraviesa, Panchi. mamá de Panchi, que atraviesa esta condición con tu hijo, ¿verdad, Anita? Así es, gracias por la invitación, Vero. Caro, qué gusto estar aquí con ustedes. Yo vengo hoy de parte de él, de ser su voz, siempre. Qué lindo, me encantó eso. Bienvenida, gracias por estar con A nosotros. ustedes, gracias. Claro, ahora yo quiero ir aprendiendo porque sé que de este tema podemos pasar horas de horas. Como que hacer 5 capítulos. Pero alguna vez conversando contigo, Ana Ma, que nos gusta, te vamos a decir así de cariño, a veces las mamás no podemos darnos cuenta de ciertas señales, ciertos rasgos que podrían alertarnos para que darnos cuenta si nuestro pequeño o pequeña desde chiquitito está teniendo alguna condición, como por ejemplo autismo. Así es, Vera. Verás, el trastorno del espectro autista es tan amplio que nos da muchas características y condiciones diferentes en los niños. Yeah. Entonces es difícil para una mamá que no sabe, que no está al tanto, por ejemplo, Claro. mamás primerizas sobre todo, porque ya cuando tienen un segundo hijo tienen algo un poco con qué comparar. Así es. Claro. Pero las mamás primerizas no tienen idea cómo Darse rastrearlo, cuenta, cómo darse claro, cuenta. claro. ¿Ya? Hoy en día se habla que 1 de cada 36 niños tienen autismo. Entonces, por eso es súper importante, como dice Caro, empezar a hablar, a reconocer y a hacerlo muchísimo más normal y habitual. Que ya no sea algo del cual hablemos con miedos, ni con cuidado, Claro. sino que necesitamos normalizar el asunto. El término de autismo, hablarlo, para que sean las mamás las que sepan reconocer en infancias tempranas, porque si nosotros intervenimos en infancias tempranas es mucho más fácil ayudarles a regular por el largo de su vida. Así es, y es que justamente una de las cosas que pasa que no nos damos cuenta. Cuando está el bebé en el vientre, está en la etapa de embarazo, los médicos, los exámenes no logran identificar. O sea, no hay un tipo de eco o un condición. examen que diga tu No. niño va a venir con esta condición. No hay Este nada. tipo de condiciones como autismo, no. Pero hay otras, claro que sí, ¿no? Ujú. Pero es hasta cuando no tenemos a nuestro bebé en brazos que empezamos a darnos cuenta. Por ejemplo, hay mamás que se dan cuenta cuando están en etapa escolar y a sus hijos y empiezan a socializar y dicen, ¿y por qué mi hijo no juega con los demás y se aísla? Claro. ¿Qué está pasando? O cuando no pueden hablar, empiezan la etapa de el habla. No hablan rápido o definitivamente no hablan. Hay diferentes señales que nosotros podemos dar cuenta, pero tú tienes otra experiencia. ¿Cómo te diste cuenta con tu Panchi? Y tan tempranito. Sí, yo trabajaba ya con niños, que fue mi ventaja, y tenía ya mucha habitualidad viendo desde bebés en la clínica y en la universidad. Y mi mamá fue profesora del colegio americano durante muchísimos años. Ajá. Entonces, cuando empezamos a reconocer ciertas cosas, cuando él lactaba, él no me veía. ¿Ya? Por ejemplo, yo intentaba hacer contacto con Contacto él visual. y él era preocupado del mundo externo, no dormía. Cuando siempre te dicen que el bebé sale del hospital y va a dormir y duerme 3 horas y tu mamá tienes que dormir y el mío no dormía. No dormía. Yo decía, claro. tiene algo en su sueño. Algo está pasando. Y después había una chica que nos ayudaba en casa a limpiar y esa Marjita prendía la aspiradora y él enseguida regresaba a ver, como que les llamaba mucho la atención los sonidos, el perro, o sea, era como muy sensible a.
Y cuando él empezó a crecer, tenía otras ciertas habilidades. Por ejemplo, Panchi armaba los rompecabezas, no del lado de colores. Yo le pasaba 4 fichas de rompecabezas y él armaba, les daba la vuelta por el lado de madera, café, y les armaba. Yo decía, este niño es súper inteligente. Claro. Pero cuando yo les llamaba, decía Panchi, Panchi, y les llamaba la atención y él estaba concentrado en lo que estaba haciendo y no me regresaba a ver para nada. O sea, Entonces estaba yo en decía, su mundo. es sordo, es súper inteligente, es que pasa. Y hace Claro. 14 años que nosotros empezamos la búsqueda de realmente lo que pasaba, que 14, 15 años. Aquí en el Ecuador nadie hablaba de autismo. Así Esto es, era, muy desconocido. Por supuesto. si ahora nos cuesta, imagínate, hace 14 años Claro. nadie hablaba de autismo. Entonces tuve algunos pediatras que me fueron encaminando hasta que llegué yo a un ángel que yo digo, Dios me mandó el doctor Bros y me dijo, ten y sujétate. Wow. Y ahí fue con él que empezamos a ver todas las ciertas características que Panchi iba teniendo. Por ejemplo, sus manitos como, hoy entiendo que son reguladores de su cerebro, pero en ese Pero hacen entonces movimientos yo no sabía que qué no son pasaba. normales. Entonces yo decía, Ajá. mi hijo parece mariposita todo el día. O zapatean. Caminaba de puntitas, caminaba de puntitas. puntitas, Ajá. no quería mucho ruido, le molestaban las luces, le molestaba mucha gente, llegaban como a visitarnos, siempre van las familias de visitarnos, Claro. 5 o les 6 molesta. personas, y él en lloros y llantos, yo decía, ¿qué pasa? Claro. Poco a poco fuimos investigando, sí tuvimos casi 3 años en buscar qué era lo que pasaba, qué diagnóstico teníamos. Empezamos el proceso de escolarización y se agudizó, como tú dices, se agudizó el saber qué está pasa, pasando? por qué Claro. él no puede socializar, por qué no se quiere sentar, por qué no quiere usar zapatos, por qué come ciertas cosas. Porque era lo más lindo. Y ahora lo cuento con risas, ¿no? Pero si es que el pan se le mojaba con el huevito que todavía estaba un poco Sí. crudo, olvídate, yo Ya no comía. valía. Ah, Ya o no sea, sirve. es Qué como asco, me que se decía, qué enfocan en asco. algo, ¿no? Tienen Claro. patrones. Tienen, ajá. Wow. Entonces había que darle súper separado el arroz, la ensalada y el pollo, que nada se mezcle, que nada. Entonces poco a poco irle como desensibilizando fue lo mayor reto que yo tenía, porque Claro. decía, tiene que acostumbrarse. Pero ahí es también cómo mantener este equilibrio, porque uno puede decir, no, pues este niño es mimado o este niño Exacto, no está sí. siendo bien educado ¿En y qué me por estoy eso no come equivocando? la comida Ujú. o no quiere saludar a las personas. Y porque también nos educaron con esa idea, ¿no? Saluda a todo el mundo, sonríe a todo el mundo, tienes que jugar y de pronto el niño no quiere hacerlo y por falta de desconocimiento, como tú decías, Anamá, de pronto, o sea, tú empiezas a obligarle al niño a que haga ciertas cosas que quizás porque él está batallando internamente no las quiere hacer. O sea, cómo mantener ese equilibrio, porque también a veces podemos irnos a un extremo de que un niño quizás no tenga la condición, pero no quiere obedecer, por ejemplo. Más que no quiero obedecer, funcionan cada uno en su individualidad. Así. Y eso siempre les digo a mis mamás que vienen al consultorio de todos los niños, les digo cada uno a su tiempo, a su espacio y con mucho A respeto. su ritmo. A su ritmo y Eso. con mucho respeto Ujú. a lo que cada niño es. Entonces yo Claro. digo, verán, ¿por qué si todos nosotros nos abrimos las manos, nos vemos las huellas dactilares, todos somos tan distintos? Únicos. ¿Por qué procuramos que todos sus cerebros funcionen En igual? un patrón. ¿Por qué? ¿Por qué queremos esa normalización? Claro. ¿Quién nos norma? Mm. ¿Por qué no la aceptamos simplemente como es y bajo lo que ellos son? Ayudándoles, sí, con ciertas terapias para que les ayuden a socializar, a ocupacionales, de comunicación, para que les ayuden a llevar su vida con más calma, Claro. con más amor, Así es. pero no forzándole Ujú. nunca a ningún niño. Ujú. O sea, yo sí creo que a ningún niño uno debería forzarle en la norma. Y una de las cosas que no nos dijeron tampoco es que en medio de todo este proceso, cuando ya como mamás nos empezamos a dar cuenta o algún familiar nota rasgos distintos de comportamiento, es que no sabemos qué hacer. Claro. O sea, ¿a quién acudo? ¿Qué doctor le puede revisar? ¿Quién le tiene que ver? Entonces, es sabernos asesorar, como que tomarlo muy en calma, aunque es muy difícil como mamás, porque se lo identifica, se lo hace como, se lo compara, es la palabra, como un duelo. Y una como mamá se siente angustiada, no sabemos a dónde ir, qué hacer, y es acudir a un neuropediatra para, de primer paso, que
pueda él darnos la guía. Le hacen distintos exámenes de rutina, como electroencefalogramas, tomografías, para que él pueda distinguir en qué grado, porque hay grados de autismo, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, distinguir en qué grado está y algo que puede pasar es que hay muchas alternativas para tratar este tipo de condiciones. Miren, yo bajo mi conocimiento de autismo y la manera como yo les he llevado, primero me preguntan las mamás, ¿qué hago? ¿Ya? Creo, tengo la sospecha, o me Sospecho escriben y que- me dicen, yo sospecho que mi primo, sospecho que mi sobrinito, sospecho, o cuando yo sospecho en el consultorio, Ujú. porque a mí llegan chiquititos con sensibilidad en boca y caminando de puntitas y yo digo, neuropsicólogas enseguida. Solamente queremos Porque aclarar es aquí. es odontopediatra. Sí. Por eso Entonces, nos habla de consultas. Sí, yo les veo y ya me doy cuenta enseguida y les digo, Wow. vamos, rápido a la neuropediatra, a las neuropsicólogas. La parte de los neurólogos y los neuropediatras sí es importante que se lleve un control, pero sí creo que la parte del diagnóstico tiene que ser algo más humano que médico. Ajá. Ok. Ya en la parte médica, porque no es algo que nosotros podemos tratar. Nosotros no Así vamos a es. curar el autismo. Nosotros una no vamos a condición, ¿no? buscar la cura de algo Ok. que no No se hay. cu- Es una condición de vida de un cerebro distinto. Así es. Bajo ese término de entender que todos son neurodivergentes, que todos son diferentes, ¿cómo le ayudo? Qué ¿Cómo le bien. apoyo? ¿En qué terapias voy? ¿A qué? Pero no buscamos la cura, a menos de que el autismo venga asociado, que eso sí se tiene, que se tiene Además. asociado con convulsiones, se Ok. tiene asociado con esquizofrenia, se tiene asociado con otras, ahí sí, enfermedades del cuerpo, Ok. con Epilepsia, cosas diabetes, así, diabetes. con Ujú. mucha Ok. diabetes. Y diabetes entendiendo que la parte nutricional la que tenemos que cambiar, o sea, realmente son hábitos los que hay que darles a nuestros niños para que se puedan regular de mejor manera. Así Oye, es. me encanta lo que estás hablando porque alguna vez escuché a alguien que contaba como una historia, ¿no? Y decía, una persona se queda embarazada, pero quería compararlo como con un viaje, ¿no? Digamos que tú estás planificando ir, me invento, a Riobamba y te estás haciendo el plan y armas la maleta para ir a Riobamba y va a ser un poquito de frío y vas a comer alguna comida típica por ahí, agarras el carro, pero de pronto por alguna situación te dicen, no, hay un desvío. Bueno, no hay problema, pero sin darte cuenta terminas en Guayaquil, por así inventarlo, y es como, ¿qué pasó? Yo me iba a ir a Riobamba, a vivir en Riobamba, y de pronto ahora me están cambiando que voy a vivir en Guayaquil. ¿Qué pasó? Es como que eso sucede, porque generalmente uno dice, voy a tener un bebé y como la mayoría piensa, no va a tener ningún tipo de desafío más que el típico que nos han enseñado, pero de pronto llegas a un destino al que no estabas preparada. Pero quizás tienes que habituarte, ¿no? Al clima de Guayaquil, haciendo la misma relación, a buscar el tipo de comida y luego te das cuenta que también es lindo vivir en Guayaquil. Ujú. Y creo que eso también da como esperanza a una mamita y a un papá que pueda tener a un hijo con una condición como en este caso que estamos hablando del trastorno del espectro autista, Anamá. Sí, yo siempre les digo a mis papis, abracen el diagnóstico, hacen amigos del diagnóstico, o sea, realmente tengan ese nivel de aceptación con amor de lo que es su hijo, de que cada uno es diferente, cada uno es único, tan únicos, y quiéranlo desde esa manera, ya no busquen una cura, no busquen un tratamiento, no busquen un... Porque Y si no hubiera hay. también, ¿no? Porque hubiera qué, y entran mucho en comparación. Mm. Y nosotros dentro del colectivo tenemos a Samuel, que es un psicólogo, musicoterapista, que es hermoso, que a mí me encanta, y él a cada rato les dice, vacila tu autismo. Vacila tu autismo, yo te cargo de tu autismo, porque son todos tan diferentes que uno dice, pero ¿por qué el niño con autismo de aquí al lado sí habla? ¿Por qué este sí socializa? Claro. ¿Por qué aquí no le estorba los ruidos? ¿Por qué aquí sí come todo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? O sea, ¿y por qué el mío no? Entonces, evitarse las comparaciones, pero es súper importante para que Interesante. sepan aceptar lo que Dios nos manda. O sea, realmente, para mí, yo antes le veía a Panchi y decía, Dios me mandó un ángel a quien cuidar.
Y ahora lo veo tan diferente y le digo, y Dios me dio un maestro de vida. Wow. Porque es, con, claro. con Panchi ha sido unas lecciones enormes de mucha paciencia, por ejemplo, de mucha empatía, de mucha tolerancia, de mucho amor y de aprender a que tal vez nosotros vivimos bajo ciertos privilegios que podemos darles muchas más cosas a nuestros niños, más ayuda, más terapias, más todo. Pero ¿qué pasa con el resto? Ujú. Y eso es lo que yo siempre les digo a las mamás, es qué pasa con el resto y cómo nos ayudamos en comunidad, cómo nos sostenemos como Por comunidad. supuesto. Pero eso es súper importante que las mamás de la comunidad autista entiendan que si es que yo ya sé esto, yo ya aprendí, yo ya leí, compártalo. Ujú. Yo ya sé cómo hacerlo, hagamos, porque Por ponernos supuesto. en servicio entre nosotros hace que la vida con el autismo sea mucho más llevadera, Claro. Así es. sea me mucho más encanta. acompañada, sea mucho Ujú. más llevadera. Entonces, si por ahí nos íbamos a Riobamba, pero llegamos a Guayaquil y en Guayaquil tenemos 10 familias que nos abracen y nos reciban, qué hermoso. Me Entonces, encantó cuando eso. una mamá duda de que si empiezo a buscar el diagnóstico, abrácenla rápido. Como mamás, sean ustedes las primeras que digan, ven, yo ya pasé por esto. Yo te hago tu crisis, tu luto, tu negación y tu shock, todo lo que vas a vivir mucho más llevadera para que tu Claro. aceptación sea más rápida y podamos hacernos cargo. Y no nos quedemos en la negación, Eso. porque muchas mamás se quedan en la negación. No, mi hijo no tiene. No, creo que justamente repitiendo un poquito lo que decía Berito, está mal criado o está muy mimado y no son cosas así y son trampas para hacernos quedar en la negación. Y es importantísimo lo que tú dices, es aceptarlo, vivirlo, llorarlo, sí, Ujú. con Abrazarlo. todo el dolor del corazón y llegar al punto de decir, gracias Dios, gracias porque tú me diste un hijo así. O sea, ¿qué viste en mí? Yo llegué a ese punto de decir, porque mi hija también tiene una condición especial y lloré y he llorado muchísimas veces y he llegado a ese punto de decir, Dios, ¿qué viste en mí? ¿Por qué me mandas a mis brazos un hijo, una hija así? Y definitivamente es entender que en mi corazón estaba preparado para abrazar una condición de este tipo, para abrazar a mi hijo y ayudarle a caminar en este mundo que a veces es cruel para ellos, que a veces no tienen mucha empatía, que hay gente que te mira raro y como que, uy, qué mal le está criando a su hijo, porque como tú decías, no les gusta estar en comunidad. Hay sonidos que les perturban y mucha gente no entiende, ay, qué exagerado, o con una mirada ya es como que se sienten molestos y en medio de todo esto, nosotros ser ese refugio para ellos, esa mano que les acompaña como mamás, es importantísimo y definitivamente yo siempre digo esto, en nuestras rodillas está el fortalecernos día a día. Primero trabajar en nosotros como mamás para ayudarles a ellos a asimilar y caminar, porque mi hija muchas veces me ha dicho, mami, ¿por qué a mí me hacen cosas diferentes? O sea, ya van creciendo y tal vez de muy pequeños ellos no entienden por qué hay un trato distinto en la escolaridad, las adaptaciones curriculares. ¿Por qué al principio no había, pero después, hace un tiempo acá, no es mucho, me dice, ¿por qué a mí me hacen cosas diferentes? ¿Por qué me toman exámenes diferentes? ¿Por qué me mandan tareas diferentes? A mis amigos les mandaron a hacer 20 ejercicios de matemáticas. Mami, yo solo tengo que hacer 2 y los que yo pueda, que yo vean que yo puedo. Situaciones así para una como mamá es buscar mucha sabiduría delante de Dios. Leer, estar muy conscientes de todo lo que implica para ellos la concentración, la atención y poder de esta manera saber guiarles y tener las palabras correctas para no herirles, para no menguar su autoestima, para que ellos se sientan válidos, para que ellos se sientan amados y que sí pueden hacerlo. Eso. Y sabes que sobre todo, Carito, ser su voz. Porque muchas veces nos pasa que ellos tienen sus crisis sensoriales en público. Lo Así es. importante que nosotros les digamos al resto, tiene autismo. Y así vamos y no sentir también vergüenza. sensibilizando al resto. Yo he tenido algunos casos con Panchi más chiquito, ahora él se autorregula y él mismo se dice tranquilito, tranquilito. Ay, qué lindo. Pero cuando era más chiquito sí nos pasaba. Y había gente que se acercaba y me decía, nunca he visto un niño con autismo, porque tal vez antes los tenían escondidos y les refugiaban y les metían en las casas psiquiátricas y todo. Y
Y me dicen, nunca he visto, cuéntame, ¿qué es? No, no sé qué es. Entonces, eso de ir sensibilizando y educando a la comunidad es responsabilidad nuestra. Ujú. Más que cogerle si está en crisis en el supermercado y se lanza al piso, cogerle y llevarle y meterle en el carro. Es que el resto, es que la comunidad nos abrace también y que la Así es. comunidad entienda qué es lo que estamos viviendo, qué y cómo nos ayudan, porque sí Ujú. hay muchas personas que están dispuestas a hacerlo. Claro. Que ese es el buen corazón del ser humano, es que realmente mucha gente te quiere ayudar, pero no sabe cómo. Exacto. Y traes a mi memoria conversando con una mamita, decía, a veces haces el cumpleaños, ¿no es cierto? Para tu hijo o tu hija y estás pensando en muchos dulces, muchos colorantes, muchos ruidos y muchas cosas, pero quizás no estás pensando que hay un niño que le va a ser difícil el poder socializar en ese ambiente. Y me decía, siempre ten agua. Tal vez si van a cantarle el cumpleaños, háganlo de una manera que no sea tan Muy ruidosa, bien. Ujú. que los globos, o si hay globos, o sea, o evitar que haya globos. Y yo decía, wow, a veces no nos damos cuenta de que hay una comunidad que requiere ese apoyo y ese abrazo, en lugar de decir, no, no le voy a invitar a este niño porque este niño, no sé, hace mucho ruido o grita o lo que sea, sino pensar cómo puedo ayudarte, cómo puedo incluirte en este círculo de Sí. amistad. Ujú. Y en ese sentido, ¿qué pautas nos puedes dar, Ana Mar? Mira, que yo les quiero muchísimo a las mamás de los compañeros del Pancho, porque son súper amorosas y ellas cuando le hacen algún tipo de invitación me preguntan, ¿tú crees que le gustaría? Mm, Entonces, probamos la primera fiesta de 15 años hace unos meses. Yo decía, Dios, ojalá no se quiera ir. Y después me mandaban las fotos del Pancho en mitad de la pista bailando con las niñas. Y claro, es que las mamás son las que conocen a sus hijos. Entonces, Ujú. como comunidad, preguntarle, ¿cómo te ayudo? ¿Qué Mm, necesita tu hijo? ¿Cómo te hago este camino más más fácil? fácil. ¿Cómo te acompaño? ¿Pueden venir? ¿Quieren venir? No le gustan los globos, yo no pongo globos, te bajo un poco la música y estar pendientes y ser empáticos con lo que pasa a nuestro Totalmente. alrededor. Muchas Ujú. veces en cosas tan cotidianas como vas a la farmacia y tienes a alguien que tal vez no tenga autismo, pero tiene mucha ansiedad y está en la fila y le ves así y no nos cuesta nada decirle, señor, señora, siga, Siga, por por favor. favor. Vaya usted Siga, vaya primero. usted primero, por Ujú. favor, usted está entrando en una crisis, o ¿cómo ayudamos al de al lado? Entonces, eso siempre es importante para poder aprender a vivir en comunidad, ver. Me encanta lo que dices porque eso me hace pensar más allá de mí o de mis propios Así hijos, es. sino Ujú. pensar en el prójimo, que también es un mandato de Dios, amar al prójimo, ¿no? De esa manera. Y me encanta porque tú también estás en este colectivo que quiere visibilizar y buscar maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, alguna vez veía que hay el color azul cuando es el día del trastorno del espectro autista, tal vez son detallitos, pero en un aeropuerto, por ejemplo, en una parada de bus, ¿cómo también podemos ser un apoyo cuando una mamá está batallando con su pequeño o su pequeña, esperando a que venga el transporte, por ejemplo? Eso es lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Porque es fácil reconocer una discapacidad visible, pero ¿qué pasa con estas que no son Las visibles? Exactamente. ¿Qué pasa? Hoy en día ya nos quitaron el rompecabezas y el color azul. Yo lo tengo en mi tobillo, yo tengo uno Ah. ahí marcadito para mi vida. Y ahora nos pusieron un infinito de colores Mm. para abrazar la neurodivergencia, porque todos son tan distintos y el color azul nos marcaba mucho porque creíamos que el autismo iba más hacia los hombres, Ajá. Ah, pero ya. no teníamos diagnósticos adecuados de las niñas. No teníamos Wow. diagnósticos ¿Y adecuados por de las qué? mujeres, porque las mujeres somos más sociables. Aun cuando se tenga Aun un cuando trastorno. no seamos, Mira somos tú. más El sociables. comportamiento del Entonces, cerebro es muy diferente es mu- y no se asocia mucho con las niñas. entonces se Ajá. creía que el autismo era, y se hablaba antes de de 4 niños son, Au. 3 de cada 4 son varones y una sola era nena. sola nena. Ah, Y ahora vemos tantas niñas y tantas adultas diagnosticadas, que es Mm. lindo, es hermoso acompañar ya a nuestra comunidad de esa manera. Entonces estamos intentando formar y el colectivo está formado, estamos formando las propuestas hacia la ciudadanía
de cómo marcar los espacios para las discapacidades no visibles, de cómo nos pueden acompañar, qué tipo de protocolos se pueden manejar en aeropuertos, en el metro, en el trolebús. Ya. Hemos tenido mucha apertura como ciudad, nos hemos visto lindo, muy mira. abrazados, ha sido algo maravilloso, concejales, asambleístas, la gente del aeropuerto aquí se ha puesto la camiseta completa y nos ha dicho cómo les ayudamos porque ¿Qué tenemos podemos casos. hacer? Estábamos el lunes ahí con la gente de seguridad. Y la gerente de seguridad, mujer, que a mí me encanta que lleguen a esos puestos, me dice, sabes que a nosotros nos pasa que llega el niño y hay que sacarle los zapatos y para el niño ya es un total breakdown Claro. y tiene que pasar por los filtros y no No quiere les pasar por gusta. los filtros Ujú. y a veces tenemos que separar los grupos familiares, pues son muy grandes y el papá se quedó en la otra fila. ¿Qué hago? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo Dame ayudo? pautas. Entonces Claro. decíamos, toda la familia juntos, tienen que ir todos juntos. Así Tenemos es. que Siempre tener una acompañado. puerta donde sí se le revise, porque hay que cumplir Claro, hay que todos controlar los las protocolos. pautas, Todos evidentemente. tenemos que hacer todo, pero de una manera más amorosa, que si el niño entra en crisis tengamos un cuarto donde tal vez pueda entrar toda la familia, estén tranquilos, se puedan vestir de nuevo tranquilos, sean revisados, se toquen sus juguetes. ¿Qué pasa si a un niño le quitas sus juguetes? Claro, porque tienen como que un Siempre juguete, tienen un algo. Sí. Algo que llevan a todo Así lado. es. Ajá. Entonces, claro, el aeropuerto, por ejemplo, aquí se ha abierto mucho y esta conexión ha sido aeropuerto de Bogotá, aeropuerto de Chile, queremos abrazar Guayaquil y Cuenca también. Ujú. Entonces, decimos, ok, ya tal vez formándonos como comunidad, siéndonos visibles, que es nuestra intención, la gente venga con más proyectos. Ujú. Hoy de mañana se comunicó una amiga que trabaja en los bomberos y dice, mis agentes, ¿qué pasa cuando tienen una emergencia y se encuentran con una persona con Claro. autismo? Sí. Es que es Ayúdame a formarles. increíble. Ayúdame, vamos más allá como comunidad. Entonces nos hemos visto muy abrazados. Quito ha sido muy amoroso, muy amoroso. Yo digo, es una ciudad hermosa. Qué lindo poder construir como Sí. comunidad aquí. Qué lindo. Porque es muy importante. Necesitamos abrazarlos, necesitamos que ellos tengan la atención que necesitan. Es verdad, no son personas especiales, son personas normales, son personas únicas Única. que tienen una manera diferente de vivir y que a nosotras como mamás nos enseña a ver la vida de manera diferente. Y eso nos hace que la gente que está a nuestro alrededor, amigos cercanos, familia cercana, sepan también aprender a vivir de esta manera diferente, a ver las cosas con mucha más empatía. Compartir esto, sentir ese abrazo de amigos, de familia, es muy alentador para nosotras como mamás y podemos de alguna manera acompañarles de mejor manera a nuestros hijos con este tipo de condición. Chicas, se nos va acabando el tiempo. Qué pena. Ay, Pero hay sí. algo importantísimo que quisiéramos dejar en el corazón de mamá, que atraviesa por una condición especial con su hijo, con su hija, y que no podemos dejar de decirlo, Verito. Ujú. Yo siempre digo que los hijos son un regalo y eso dice la Biblia. El libro de libros dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de grande estima. O sea, no es un accesorio, es una vida que, como escucho a Carito, escucho a Namá, es un privilegio el poder formarles, el poder forjar. Y yo quiero animarte, si tú estás pasando por esto, busca ayuda, no te quedes sola. La vergüenza yo creo que es un enemigo que daña, es un enemigo que nos hace olvidar que el valor del ser humano es hermoso porque es creación de Dios, así de simple, así de maravilloso. Y que cuando te unes con personas que han pasado ya por lo que tú estás empezando a pasar, el Señor te va a bendecir, te va a ayudar, te va a rodear de manos generosas, aún de provisión, porque esa es otra cosa, ¿no? Que en otra conversaremos, creo yo. Pero quiero animarte a que aún le digas, Dios, te entrego mis cargas, mis frustraciones, mi dolor. No entiendo. Hay que ser reales también, a veces no entiendo, pero aquí está mi hijo, aquí está mi vida y ayúdame a que pueda crecer como un Panchi que yo le veo en redes. Es un niño hermoso, bueno, y es un joven, déjame decirte, hermoso y que sí, o sea, cuando aceptas lo que Dios te permite vivir, pues es más llevadero el camino de
ese tránsito de una nueva ciudad a la que tienes que asentarte, ¿no? Entonces, queremos agradecerte de verdad por tu tiempo y Ana Ma, gracias de verdad. Sabemos que hay muchas otras cosas que conversar. Sí. Yo tenía tantas preguntas y que podamos tener otra oportunidad también para seguir hablando de esto y ser parte de ser una voz, de visibilizar este tipo de condiciones en las que yo sé que muchas hoy se sentirán abrazadas al escuchar, al mirar. Y si conoces a alguien, comparte este contenido, etiquétale y dile, escucha esto o míralo de tal manera que puedas encontrar esperanza, que es el propósito por el cual hacemos cosas que no nos dijeron. Así es. Ana Ma, me animas muchísimo con la frase que acabas de decir, con la que empezaste. Eres la voz de tu hijo y por eso estás aquí y te doy gracias por eso. Sí, Gracias a ustedes por crear espacios tan lindos de soporte y ayuda a todas las maternidades. Gracias. Gracias, esto ha sido Cosas que no nos dijeron. Te invitamos a que puedas encontrarnos en hcjb.org. Allí buscas nuestro podcast Cosas que no nos dijeron, también en Spotify. Nos buscas como Cosas que no nos dijeron y nos encontramos, Dios mediante, en el próximo capítulo. Así es, un abrazo grande. HCJB es un ministerio que se sostiene gracias a tus oraciones y donaciones. Sé parte con tu donación en hcjb.org.